Esta tarde, a partir de las 6 de la tarde, en la legislatura provincial se va a realizar un nuevo capítulo de los foros populares y abiertos por la plena aplicación de la ley de medios. El 7 de diciembre, todos dentro de la ley. Y está con nosotros Walter Formento, de CIEPE, y Néstor Picone, de FECOP TV, aquí en nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mendoza y muchas gracias por estar con nosotros. Realmente contentos y agradecidos de poder estar acá nuevamente. Sí, señor, y además con un día hermoso. Sí. En una radio hermosa como es Radio Nacional. Claro. Tienen tiempo hasta el sábado se echa a perder. Ah, bueno. Así que, no nos vamos a San Juan, así que no sé. Bueno, entonces está bien. Está bien. Bueno, recomenzaron o volvieron o nunca dejaron de hacerse y ahora se profundizan los foros populares y abiertos por la plena vigencia de la ley de medios, ¿no? En una situación donde me parece que hay que profundizar, y esta es la pregunta, este tipo de actividades, porque del otro lado, como diría el viejo dicho, vienen degollando, ¿sí? Sí, nosotros nunca, cuando digo nosotros es la coalición y la gente de la comunicación que militó por la ley que arrancamos allá por el año 2004, escribiendo esos 21 puntos que después se convirtieron en ley en el año 2009. El grupo sigue discutiendo permanentemente y haciendo debate porque la aplicación de la ley no es una tarea sencilla, fácil, ni que se resuelva de la noche a la mañana. Es un cambio cultural, es un cambio de paradigma, hay un montón de cosas que producen en los medios de comunicación, cosas que hay que vivir explicando y charlando. Y conversando con la gente, porque además hay que ir aprendiendo a ver cómo se hace. Nosotros venimos de una televisión, por ejemplo, para dar un ejemplo, de una televisión que en el año 51 nació estatal y en los 60 se hizo privada, con cadenas nacionales al modelo de Estados Unidos, la NBC, la ABC, el modelo de Estados Unidos. Eso hizo que los 50 canales que hay en el interior del país, los provinciales, estatales, dejaran, por el neoliberalismo, pero por imperio de la prepotencia de Buenos Aires, se convirtieran en canales repetidoras. Exactamente. Entonces, el interior casi tiene muy poca televisión, las provincias tienen muy poca televisión. Entonces, ¿cómo pasamos de un esquema, ya no hablando del Grupo Clarín, que después vamos a hablar, desde el año 60 hasta ahora, ese modelo? Es un cambio cultural muy grande, hay que producir contenido, hay que hacer canales, hay que quitarle el monopolio, hay un montón de cosas que hacer. Eso no se resuelve de la noche a la mañana, Además, en el Estado no ha habido una política. La política, para no hablar de este gobierno ni nadie, la política delegó en los medios de comunicación privados, en época de los 90, el espacio público y el lugar de debate. Exactamente. Entonces hay que recuperar eso, que Radio Nacional lo hace, pero tiene que multiplicarse, si no son los medios de comunicación el espacio de la política, y no es así. Me parece que no fue al azar esta entrega sistemática de el poder de la palabra en manos de un grupo mediático definido con el cual se llevaban bien, porque sobre todo después del 95, con la reforma de la 2285 de Carlos Menem, se favorecían mucho estos grupos, o sea que era un cambio de figuritas, digamos, ¿no? Así ha sido como se ha dirimido el sistema de telecomunicaciones en la Argentina, y ahora hay que pelear demasiado por esto, ¿no? Claro, uno podría decir ahí 93, 95, donde se habilita el armado del multimedio, tiene que ver y coincide con lo que se llamó el consenso de Washington. Exacto. Es decir, las políticas neoliberales, que en términos más concretos es la hipercentralización del poder económico. Es decir, uno dice, los grandes propietarios no son más que el 0,5% de los 40 millones de argentinos. ¿Cómo hacen estos 0,5% para seguir siendo dominantes cuando hay que ir cada 2 años a elecciones? Si yo no logro algo, por ejemplo, que la política ya no pase por el espacio de lo público, es decir, de la calle, nunca le voy a ganar a el 40 millones. Por lo tanto, yo tengo que generar una nueva situación, una nueva esquema que de alguna manera encierre la posibilidad de que todos crean que viven en el reality de la participación, pero en realidad no participa nadie. Eso es, en realidad, el nuevo espacio del monopolio mediático. Por eso nosotros, desde la coalición,
llegamos trabajando, discutiendo con todos, al tema de que el monopolio mediático no es un medio de comunicación. Incluso niega la comunicación como espacio. El monopolio mediático es otra cosa. Es de alguna manera el secuestro de la palabra, la desaparición de lo público, la generación de un escenario y un terreno donde las grandes mayorías no pueden hacerse presentes. Ahí es donde ellos tienen, de alguna manera, ganadas las cuestiones políticas, porque en realidad tienen excluido desde un principio, por definición, a las grandes mayorías. Entonces, claro. Por eso el mecanismo de los foros populares y abiertos es un mecanismo que inmediatamente lleva el debate de la comunicación a la calle. Sí, obviamente que les jode, porque además no pueden intervenir. Digamos, o sea, en cualquier otro mecanismo ellos se meten artenamente, hasta en las redes sociales. Aquel que crea que las redes sociales son horizontales, anoche lo discutíamos con Guillermo Tello, con una gaseosa mediante. Digo, me imagino. Sí, hasta en las redes sociales pueden intervenir, esto de los community managers y toda la gente puesta al servicio de tratar de cambiar la voluntad que cree que porque lo lee en Facebook es horizontal, pero los foros es realmente donde los tipos no pueden, ahí no se jode, digamos, ¿no? Ahí se produce la democratización absoluta de la palabra, Y por eso, si a eso le articulás medios de comunicación, yo siempre que entro a Radio Nacional me acuerdo, yo era sindicalista en la época de las privatizaciones, y Radio Nacional no la privatizaron por la resistencia, igual que Canal 7, de los trabajadores, pero la vaciaron. Exactamente. Hoy entrar y ver que esto está pintado, que hay micrófonos nuevos y que hay un montón de cosas, para mí es una alegría, porque vivimos muchos años. Privatizaron todo, hasta lo que no se podía privatizar, y Radio Nacional resistió. Digamos, ahora lo que hay que lograr, que ese espacio público articule con los medios públicos estatales, pymes, de pueblos originarios que hay que construir, para que también amplifiquemos, porque no podemos dar la discusión solamente en el foro. Necesitamos medios propios que amplifiquen lo que se discute en los foros, y además con un modelo comunicacional que le guste a la gente, que sea entretenido, que sea divertido. Digamos, por eso es larga la pelea. Lo que tenemos con la ley es un piso para empezar a discutir un nuevo modelo comunicacional. Y ahora, el 7 de diciembre, que esto sí, a cualquiera le molestaría en su casa que el vecino que está incumpliendo con la ley y le dijo que tiene que sacar el árbol, o que la medianera tiene que hacer tal o cual cosa, no cumpla con eso. Si hay una ley que lo dice, nadie comprendería que un vecino no se enoje con el otro si hay una ley que dice eso. Bueno, los argentinos tenemos que estar enojados con el Grupo Clarín porque no se quiere inscribir en el marco de la ley. Esto es Después seguimos discutiendo todo lo otro, que es largo, porque además el Grupo Clarín no se va a quedar sin nada. Nadie va a cerrar el diario. Se va a quedar con el 35% de los abonados al cable, va a tener varias señales de cable, TN, todo eso. Que la gente no se asuste, eso va a seguir existiendo. El asunto es que no sea hegemónico. Es que no va a ser un monopolio. ¿Cuál es la estructura de la totalidad de los medios que existen? 2.000 personas jurídicas tienen un promedio de 2 medios cada uno, es decir, 2 señales cada uno. Después tenemos llamamos los grupos mediáticos. Esos 22, 23 o 24 grupos mediáticos que tienen en promedio 22, 25, 30 medios cada uno, que con poco se ajustan a la ley. Claro. Y después tenemos el monopolio mediático, que no es un grupo mediático. El monopolio mediático, que es otra cosa. Es decir, que si existe el monopolio mediático, no existen ni los 2000 ni los 22, porque en realidad existe de tal manera que cierra el espacio de la comunicación. Y acá hay una cuestión, importante, porque la comunicación no es un tema específico de los comunicadores, ni de la radio, ni de los diarios, ni del internet, ni de la televisión. Es un tema de todo. El espacio de la comunicación es el espacio donde nos comunicamos todos, e incluso, por ejemplo, para los docentes y las personas de la salud, los médicos, los enfermeros. Nosotros, los educadores, hemos visto como en el aula, quien de alguna manera lleva adelante el proceso pedagógico, dejó de ser el maestro y el profesor y empezó a ser el monopolio mediático. Obvio. Es decir, nosotros tenemos que discutir con el monopolio mediático quién es el que forma. Eso es lo que vamos a recuperar solo
si se ajusta a la ley el 7 de diciembre. Es decir, miren lo importante del 7 de diciembre. Si el 7 de diciembre el monopolio se ajustan a la ley y los grupos se ajustan a la ley, por ejemplo, en la escuela, el profesor y el maestro, la profesora y la maestra recuperan el aula. Y en salud uno recupera de alguna manera que el médico, el enfermero, el técnico, lo que dice vuelve a ser palabra importante para de alguna manera el ciudadano medio. Porque si no el modelo de salud se instaura también desde el monopolio mediático. Claro, porque las políticas se instalan a través del monopolio mediático, digo, o sea, tuercen o cambian voluntades, digo, esto, bueno, Mañeto lo dijo varias veces, ¿no? Pero por eso me parece que es muy importante destacar que no se circunscribe la vigencia plena de la ley de medios con el 161 a partir del 7 de diciembre, no se circunscribe a la pelea Clarín gobierno, no, se circunscribe a la democratización absoluta de la palabra, a permitir esto que vos decís, me parece, ¿no? Esto es lo jodido, esto es lo que Clarín desinforma, esto es lo que Clarín miente, porque que Clarín diga que mañana Cristina, qué sé yo, apareció, no sé, en el balcón desnuda, se lo puede creer los giles, digo, está bien más allá de que lo profundiza y miente que algo queda, pero lo jodido está en la monopolización de la palabra, digo, ¿no? Además, no es una lucha de cabotaje que se esté dando nada más que en este país, es una lucha en todo el mundo. Cada país tiene su creador de sentido común, el país, claro. El globo. Que todos responden a una misma lógica. Todos responden a una misma lógica y además están coordinados. Porque el poder económico está coordinado y está centralizado. A veces uno sigue creyendo en la idea, como yo siempre doy este ejemplo. Cuando yo era chico, yo soy de Mar del Plata, la ciudad más cercana es Necochea. Uno escuchaba en Mar del Plata una música y unas noticias. Cuando iba a Necochea había otra música y otras noticias. Hoy eso no pasa. Vos te vas a Paraguay, te vas a Brasil, estás acá, recorres la Argentina y las canciones son siempre las mismas. Y el texto del discurso es siempre el mismo. En todos lados. A ver, no a la reelección. Ni a Santos, ni a Uribe, ni a Menem, ni a Cristina. Digo, doy ejemplos. Exacto, sí. Porque ese es muy clarito, el de la no a la reelección. Como ellos tienen que tener el poder, no quieren ni que un gobierno de derecha y liberal como el de Menem perdure, porque no vaya a ser que se dé vuelta todavía. Claro. Como ellos no lo controlan, porque la política no la controlan todo el tiempo, sí la tienen condicionada a la política, entonces ellos necesitan eso, un discurso único pero a nivel planetario. Y lo tienen, además, porque los recursos económicos que ponen para la digitalización, para lo que sea, lo ponen de esos mismos lugares. Nosotros, la alternativa que tenemos que construir es mucho más lenta, pero por eso tiene que ganarse la cabeza de la gente que lo que estamos haciendo no es pelearnos con el Grupo Clarín, sino democratizar, volver la palabra. Esto que él decía, muchachos, que se acuerde la gente lo que pasó con la fiebre porcina. Uh-huh. Nos volvieron a todos locos. O antes lo habían hecho una prueba con la gripe aviar. Sí. Nunca se demostró que con la gripe porcina hubo más gripe que la que había todos los años en la Argentina. Sin embargo, no hubo partido de fútbol, se cerraban los cines. Fíjense, hacen demostraciones de poder a escala planetaria. Digamos, esto es grave. Por eso, ¿y quién contradecía eso? El que contradecía eso, como en la escuela era, ¿no? Lo gastaban. Ni desde la política se podría contradecir, ni desde un medio de comunicación. Porque era tan fuerte. Y en el fondo, por ejemplo, un gran grupo británico farmacológico se hizo el negocio de la comercialización de casi 800 millones de dólares con vacunas que tenía casi vencidas y no sabía cómo de alguna manera meterla, digo, porque ¿qué hubo, digamos, en el trasfondo de la gripe porcina o de la gripe aviar, digamos? Es decir, hubo un cambio en la tendencia accionaria de los grandes grupos farmacológicos, que son parte de los grandes instrumentos de la guerra, digamos, que llevan adelante los grandes sectores poderosos, digamos, lo farmacológico es parte de esta cuestión. El año pasado lo vimos con Wikileaks. Es decir, estaban de acuerdo ciertas cadenas de
informativas del mundo en poner ciertas noticias y no poner otras noticias. Claro, eso fue muy interesante porque cuando empieza el Wikileaks a conocerse, son los grandes medios los que lo usan, creyendo que con eso ellos iban a atacar a los gobiernos democráticos populares como los que hay en Latinoamérica. Cuando vieron que la información se les empezaba a volver en contra hasta ellos mismos, se cerró y rompieron con Assange. Claro, y salieron a buscarlo. Claro, y lo quisieron meter en cana, y pues si lo pudieran haber matado, lo mataban, porque descubrieron que eso ya no les servía y que eso se les daba vuelta, porque ahí también se democratizaba la palabra. Fíjate que aquí en la Argentina hemos tenido ejemplos de sobra de esto, ¿no? Recordemos cuando era el furor de las AFJP y obviamente la mayoría de las acciones de las AFJP estaban en manos del Grupo Clarín, como la venta de un pasado mejor, de un futuro mejor, venturoso, lleno de dicha, etcétera, 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 solía salir a través de los medios con un ataque sistemático y virulento hacia lo que era el régimen de reparto, ¿no? O sea, vos te quedabas en el régimen de reparto y eras prácticamente un pelotudo, y te lo hacían sentir a través de los medios, ¿no? No tenías esa opción de pileta de natación ni nada por el estilo. Todo el medio puesto al servicio, obviamente, de una causa económica. Y esto jode, y creo que esto es lo que le jode hoy, más que la cantidad de señales que puede perder Clarín. Lo que pierde es la hegemonía. Claro, pero por eso ellos, cuando uno le quita el anseo, o sea, recupera la jubilación para el Estado, ellos no explican nunca más. No, claro. Pero tampoco cuentan lo que hacían con esa plata de la privatización. Exacto. Que había un 30% para publicidad. Esto te lo decían en aquella época, decían 30% para publicidad. Habían llenado todos los medios de comunicación con publicidad para hacerle la cabeza que la jubilación privada iba a ser mejor que la estatal. Y ahora, cuando se está trabajando para recuperar con aumento y todo lo demás, dicen que no. Y que la plata de los jubilados se invierte en social, en acción social, cuando la plata de los jubilados en la privatización se iba al exterior y nadie decía nada. Claro, y a los bolsillos. Y producía 5.000 millones de pesos, de dólares de déficit anual. Estaba así planteado. Exacto. Que tenía que poner el Estado. Y de hecho, las 5 grandes AFJP que estaban controladas por bancos y bancos de carácter global, hicieron en esos años una rentabilidad de 33.000 millones de dólares, y el universo de dinero que estaba en la jubilación, que era alrededor de los 100.000 millones de dólares, estaban puestos en acciones que financiaban acciones productivas. Por eso, cuando se recuperó por parte del Estado, es decir, el Estado lo que se encontró con que tiene una participación accionaria del orden del 20 al 25% en los mayores grupos empresariales que tienen presencia en la Argentina. ¿Cuándo pensamos que eso iba a ser así? Cuando en realidad nos encontramos participando en el 25% de las grandes empresas estatales, cuando durante los 90 nos habían quebrado todas las empresas estatales que habían sido, desde Mosconi, una acumulación histórica del esfuerzo de la ciudadanía argentina. Imagínense lo que fue eso. Ahora, ¿cómo han manejado permanentemente el mensaje y cómo han ido construyendo una cosa que a mí particularmente no me gusta mucho, ¿no? Pero construyendo esta opinión pública, que por ejemplo, dos cosas tan importantes como la estructura de medios en la República Argentina, sobre todo de medios electrónicos, que hay que decirlo, las señales pertenecen al Estado Nacional, le jode tanto y se profundiza tanto, y el ser nacional común no puede entender esta recuperación, y sin embargo, cuando se produjo la recuperación de YPF, no pudieron oponerse, más allá de que lo intentaron por todos los medios, porque en la ciudadanía, en el común de la ciudadanía, estaba como bien visto. Recuperar YPF era importantísimo, más allá de que Clarín dijera lo contrario. Recuperar para nosotros, ante el Estado, digamos, las señales, también es importantísimo. Y sin embargo, no está bien visto. No está bien visto porque ahí sí ganaron una batalla cultural. La privatización de los canales de televisión y de los medios que hacíamos referencia en la época de Menem no se hizo de la noche a la mañana. La ganaron. Claro, sí. La ganaron porque decían que los medios daban pérdida,
que era una única voz, decían un montón de cosas, pero no, se la dijeron durante los 6 años del gobierno de Alfonsín, más todos los años de la dictadura. Exacto. Más, a ver, la privatización ellos la empiezan a pelear desde el 50, desde la época de Perón. Apenas 59. se estatiza y hay nuevas formas de comunicación, ellos dicen que tiene que ser privado. Pero en la cabeza de la gente lo que más, casi más fuerte que la educación, por eso yo comparo comunicación con educación, y que ahora tienen que ir en paralelo y es el Estado el que tiene que lograr esta articulación, digo, es la que le hace la cabeza a la gente. Terminamos discutiendo cosas que dicen los medios que a veces son pavadas, pero nos hacen discutir pavadas. Uno entra a Yahoo y dice, el fulano de tal, no sé, le pegó al otro. Obvio. Y uno discute con el compañero de trabajo y dice, che, ¿viste que fulano le pegó al otro? Y ya nos hacen perder 10 minutos hablando una pavada que no tiene nada que ver. Bueno, lo mismo pasa con las radios. Sí. Digo, es una pelea cultural. Yo creo que es apasionante porque además se da con la inteligencia. Por eso esto de los que volvemos a convocar a los compañeros y a todos los que quieran, esta discusión la seguimos esta tarde, Sí, tan en apasionante. el foro. Se nos fueron media hora, Claro. tan apasionante que nos queda tanto por hablar, pero les agradecemos mucho y nos vamos a encontrar esta tarde a partir de las 18 en la legislatura, en el foro que se va a realizar allí a través de buscando esta democratización definitiva, que el 7 de diciembre empiece a tener vigencia plena la ley de medios en la República Argentina. Foros organizados a través de la Coalición por una Comunicación Democrática en la Argentina, ¿no?